Muy buenos días, les saluda el pastor Rosenberg Polanyi en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos regala, tal como dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o a través del internet, el propósito es recordar todas las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra y que nos traen directrices para nuestro diario vivir. Bueno, hace 8 días tuvimos un programa especial que iniciamos una serie de himnos y hoy vamos a tener nuestra segunda parte y para los que nos ven en YouTube a través del canal Una Voz en el Desierto y NTL, pues podrán ver a nuestros invitados de hoy, el doctor Francisco Marchán. Él está en los Estados Unidos, él es especialista en música en violas, ¿cierto? Se me olvidó, ejecución de viola. Yo Eso digo es. que es algo muy interesante porque es un campo de estudio solamente en un instrumento musical, entonces, bueno, hoy no vamos a hablar de viola, pero bueno, es bueno saber, un experto en la música. Tenemos también desde Colombia el hermano Timoteo Anderson. Él es hijo de padres misioneros que llegaron a Colombia hace como 70, 80 años y junto con su esposa Lynn, que son miembros de la Alianza Evangélica, han trabajado en nuestro país y realmente han sido una bendición de Dios para mi nación, ¿cierto? Y hoy estamos, y la hermana Eloísa, que amablemente nos está acompañando allá también de Cúcuta. Y bueno, y sin más preámbulos, vamos a retomar este tema. Para los que no han visto la primera parte del programa de himnos, estuvimos hablando, tuvimos una buena conversación, los invito aquí en este canal, encontrará la primera parte. Y para los que nos escuchan por la radio, pues los invito a visitar nuestra página web www.unavozeneldesierto.org. Allí en el menú audios, Reforma, programas de la Reforma, va a encontrar este programa de himnos porque le hicimos énfasis a eso. Y una pregunta que no hicimos hace 8 días es, ¿qué es un himno? Tal vez conocemos, bueno, el himno de nuestra nación o sabemos distinguir un himno cristiano, pero realmente para los que no somos expertos en la materia, ¿qué caracteriza un himno, doctor Francisco? De una manera fácil para nosotros entenderlo, ¿no? Un himno es una composición coral Ujú. dedicada a una divinidad, a un acontecimiento. Es una composición destinada a celebrar algo importante. Ahora, quisiera hacer una diferenciación entre lo que nosotros llamamos himnos, que llegaron de la antigüedad como himnos griegos a las divinidades. Después había himnos para conmemorar una victoria, himnos para conmemorar un acontecimiento importante, himnos para celebrar cualquier cosa. Entonces, cuando la iglesia cristiana apareció el himno. ¿Qué es el himno? Una composición coral dedicada a honrar la única divinidad válida, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora quisiera establecer la diferencia entre himno con la duración contemporánea, que insiste en canciones. ¿Qué es una canción? Lo digo para ejemplarizar la diferencia entre la tecnología. Una canción es una composición para muchas veces celebrar algo frívolo o no tan frívolo. Puede ser una canción de amor, puede tener cualquier tema, pero es un tema secular. Generalmente las canciones pueden ser también con ritmo bailable. Sin embargo, para diferenciarlas del himno, el himno está destinado a honrar algo o alguien. Por eso su carácter específico. Bueno, y el himno cristiano se debe caracterizar no solo porque honra al Cristo o al Señor, sino también por la riqueza doctrinal. Digamos, eso es lo que diferencia un himno a otro, que tal vez no sea tan, digamos, doctrinalmente correcto. ¿Hay algo que decir o no importa? No, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que hay una pequeña confusión que yo he visto generalmente en todos los libros que hablan de himnos. Cuando
los himnos americanos hablan de himnos, están hablando de la letra del himno, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de la letra del himno, estoy hablando de la música que hay que ponerle a la letra del himno. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el himno Santo, 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 ¿verdad? Por supuesto, la letra del himno Santo, 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 no podemos describir la profundidad espiritual, la profundidad doctrinal y la belleza de la poesía. Pero para mí, Santo, Santo, Santo no es importante por lo que la letra dice. Para mí, Santo, Santo es importante por la música que el compositor decidió escribir para vestir esa música con la característica que el poeta quiso poner. Entonces, por supuesto, si vamos a los himnos tienen una riqueza doctrinal, una riqueza espiritual, una belleza literaria única, absolutamente. Pero para mí es más importante qué música escogió el compositor para vestir esa letra. Se ha dicho que muchas veces cuando un compositor va a componer un himno, tiene que leer primero el poema. Y ahí estamos de acuerdo con usted. El poema dicta qué es la música que va a poner. Muy interesante. Realmente nunca lo había visto de esa manera y ya entiendo por qué hablamos hace 8 días de que aunque se le cambie la letra a una canción, buscando cristianizarla, o sea, porque esa es la manera, ¿no? A la larga, lo que da riqueza es la combinación de la música del himno y la letra del himno, ¿cierto? Es un juego, Exacto, ¿no? Eso es exacto. Usted conoce el himno Santo, 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 ¿verdad? mm, ¿Usted repetitivo, se sí. imagina una música diferente para esa Sí, letra? Yo no me la imagino. claro. Yo no me la imagino. O sea, cuando el compositor leyó Santo, 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 yo no me imagino componer una música Santo, Santo, Santo con ritmo Sí, de baile. Tiene que ser esa música que él creó acorde, para esa letra. Es correcto, una unidad que no se puede romper. correcto, muy bien. ¿El hermano Timoteo tiene algo más que agregar a esta? Bueno, más tarde vamos a hablar sobre el índice 666. Disculpe que coincidió de los 23 índices que hay en nuestro seminario Celebremos su Gloria. Ese índice es bastante útil en que trata sobre lo que llamamos metro, o sea, número de sílabas. El metro más tradicional, más común, es el metro, creo que es 64, 64, bueno, no, perdón, metro 8686. El metro de Santo, Santo, Santo de Nicea es 1312, 1312. Y rápidamente mirando aquí le dice, encuentro que sí hay dos himnos que coinciden perfectamente en cuanto al número de sílabas. Entonces, mi esposa había hecho un himno basado en otra poesía, hablando de exaltando la importancia de la mujer en el ministerio cristiano, en la iglesia. Entonces, por ejemplo, aunque la melodía es hoy reconocemos su amor y alegría, pero si usamos Nicea, coincide perfectamente con hoy reconocemos con amor y alegría todo lo que hace la madre en su hogar, como sus palabras y su sabiduría dan a la familia consuelo y bienestar. Bueno, para la persona que ama mucho Nicea, va a decir, ay, no, pero eso es sacrilegio, usar una melodía tan ligada a esa letra de Reinaldo Eber de esa manera. La otra opción, claro, es usar Santo, 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 la letra y ponerle a la otra melodía, pero no tiene la misma altura, el mismo Fuerza. valor que el otro.
y ahí va entrando al tema que yo quiero desarrollar en cuanto a la pregunta que había sobre el himno 68. Pero sí es importante darnos cuenta que esas melodías tan clásicas, tan especiales, tienen una altura que no se puede poner con un reggaetón, con cualquier otra, con un vallenato. Pierde mucho al tratar de hacer algo diferente. Ese sería el único comentario que yo haría, complementando lo que el hermano Francisco nos ha dicho. Si me permite el hermano Rosenberg, antes de pasar al próximo punto, quisiera dar solamente un detallito, cómo el compositor utiliza la música para aumentar el efecto de la letra. Comienza santo, santo, santo. O sea, cuando usted está componiendo y usa la primera frase en diferentes alturas, santo, la segunda, santo, más arriba, y la segunda, santo, va aumentando la tensión en el oyente. Es como cada vez es más santo con la música, que si usted lo lee linealmente, santo, 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 no tiene el mismo efecto en su alma cuando la música va aumentando la tensión. Y la segunda cosa importantísima que me llamó la atención es que dice, Señor, va de una nota arriba. Los compositores clásicos generalmente le daban la sílaba más alta de la frase o del himno al nombre de Dios. Era una forma de ellos honrar el nombre de Dios, aunque nosotros no lo sabemos. Muy interesante, o sea, a veces subestimamos que un himno debe cantarse aún siguiendo esas reglas, ¿cierto? A veces lo hacemos plano, y ahí realmente, a menos de que haya un director de coro, digamos, que nos instruya, ¿no? Pero lo haríamos plano, muy interesante. Bueno, y ahora sí pasamos a un tema principal, porque aquí tenemos, hoy vamos a hablar del himnario Celebremos su Gloria, que seguramente para muchos es conocido porque es una recopilación antológica de muchos años de música, ¿no? Y aquí tenemos precisamente al hermano Timoteo que estuvo en esa recopilación y también introdujo himnos de su composición y de su esposa. ¿Qué nos tiene que decir, hermano Timoteo? Pues hay tanto que hablar de esto, del himnario. No sé si tienen unos ahí para que nos muestren y todo eso. El micrófono. Ligando, haciendo puente con lo que acabamos de mencionar en los dos himnos, el domingo, precisamente recordé durante nuestro segundo domingo de Adviento, la historia como los grandes himnos de la Reforma, esa labor de Lutero, de otros durante ese entonces, porque Lutero no era el único compositor que nos entregó gloriosos himnos en ese momento hace 500 años. Pero Inglaterra, que se había beneficiado tanto del ministerio de la Reforma, había caído después de 200 años en una situación en que querían secularizar la religión. Había perdido esa fuerza que tenía, pero Dios levantó a varias personas, sobre todo los hermanos Wesley, Carlos y Juan. Y entre otras cosas, durante sus 250,000 kilómetros viajando en bestia por Inglaterra, Escocia, a la vez sobre su caballo, no sé cómo hacía para ir componiendo y escribiendo grandes poesías que otras personas les parecía tan importante que les dieron melodía. Por ejemplo, el domingo cantamos el 126, oído un son en alta esfera en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, etc. Pues fue nada menos que Félix Mendelssohn, que al ver esta letra se inspiró para entregarnos una hermosa
melodía, y el domingo, en vez de cantar el himno, leímos la letra. Pero al llegar a la última parte, esa respuesta musical, canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Entonces, después de haber ensayado una vez, porque Gloria, el aparato musical tiene esa ventaja que hay muchos himnos que puede tocar solo el himno o puede tocar esa respuesta musical. Y cada vez la congregación con más entusiasmo terminaba la lectura de una estrofa cantando esa afirmación musical que escribió Félix Mendelssohn. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Bueno, una de las preguntas que se había hecho era en cuanto a si nosotros teníamos autoría en alguno que otro de los himnos. Pues sí, tuve parte en dos, pero fue mi esposa, una persona que Dios ha dado mucha capacidad como poeta, y hay 21 himnos en el himnario que tienen su autoría cuando era simplemente basándose en una poesía anterior. Habían 8 y ella pone su nombre, Lynn Anderson, pero los himnos que son originales, entonces ella puso otro nombre de pluma, Sonia Andrea Linares, que es su nombre, pero al revés, más o menos. La pregunta 7 era si era verdad que celebró su gloria a himnos de Francisco Asís, de Lutero, de Calvino, Bach, Beethoven. Pero hermano Timoteo, Perdón. entonces, el himnario, cuéntanos un poco la historia. ¿Cuándo nació esta idea de crear el himnario, de recopilar el himnario Celebremos su Gloria? Sí, para poder contextualizar, ¿no? A los que pronto... Muy importante. Dios ha dado muchas personas a la América Latina. Estamos dejando España a un lado de Juan Bautista Cabrera, otros que de la Madre Patria nos han legado muchos hermosos himnos. Y en nuestra América Latina hay varias personas claves, en especial Alfredo Colón de Guatemala y el hermano Roberto Savage, la voz de los Andes, en Quito, Ecuador. Cada vez que podían encontrar himnos nuestros, nacidos acá, iban recopilando una serie de Adelante Juventud. Creo que la serie llegó a unos 50, no, perdón, a unos 20 himnarios, folletos. Adelante Juventud número 1, número 2, número 3, Ecos del Everecer, etcétera. Crecí con esos, hermano Timo. ¿Cómo? Crecí con esos. Ok, pero en el año 66, el hermano Roberto recopiló de esos corarios y usando los himnos antiguos, el primer himnario que tenía importante representación de nuestros himnos latinos. Creo que hay más de 100 himnos nacidos acá en nuestros países. Y ese himnario, Fe y Alabanza, fue un gran éxito. Año 66. Año 81, Roberto dijo, este himnario hay que renovar. Entonces él, hablando con varias personas que sí eran músicos, organizó un equipo y dijo, necesitamos una persona que no son músicos, pero que de pronto nos pueden colaborar. Y en enero me escribió una carta a ver si Lini y yo podríamos ayudar. Yo dije, pues cualquier burro sabe más de telegrafía que Timo y Lin de hacer himnarios, pero lo que podamos ser útiles con mucho gusto. Pues de pronto sí era sabia la decisión de Roberto, porque a los 3 años todo el comité original estaba bajo tierra, todos se habían fallecido. Sí estaban bastante ocupados en la cuestión de música, pero estaban ayudando a Gabriel allá en el cielo con sus arpas de oro, alabando al Señor, y nos tocó solitos, pero Dios nos abrió las puertas a 2 himnarios adicionales que estaban en proceso. Durante unos 6 meses trabajamos los 3 juntos. Uno de ellos, de los equipos, dijo, no, el himnario que queríamos era por ahí para el siglo XXI. El otro equipo sí estaba más motivado.
y durante 10 años, trabajamos en Guatemala, en Colombia, en Estados Unidos. Nosotros nos movilizamos, estábamos trabajando en Chicago y en Dallas durante un tiempo, y gracias al Señor que al finalizar el año 92 se pudo lanzar el himnario que todos conocemos, Celebremos su Gloria. Originalmente se había pensado en el título Fe y Alabanza número 2, pero por una serie de motivos entonces se cambió el título al título que conocemos. Y como gran sorpresa, hoy puedo anunciar que hay más de 1 millón de himnarios impresos, sin contar tanta piratería de las personas que han bajado de la nube ediciones piratas del himnario, no solo de letra, sino también las tonadas que aparecen en el himnario digital de Gloria. Pero bueno, como algunos dicen, lo importante es que están alabando al Señor y que hay una... cada vez se ve más importancia en cuanto a los himnos y no simplemente las canciones. El tiempo de pandemia ha sido un tiempo difícil. Sin embargo, apenas que empezó la pandemia y pensamos, pues ya la distribución de himnarios iba a acabar. No fue así. Y la distribución se triplicó en cuanto a iglesias, personas que querían algo más serio, algo que llenaba la barriga espiritual, por decirlo así, algo más serio. Entonces los himnos, en vez de desaparecer, la tendencia hoy en general, no digo en todas las iglesias, pero en muchas iglesias se ve, hay un amor, un aprecio por los grandes himnos del pasado. No sé, hermano Francisco, qué comentario quisiera hacer en cuanto a eso. Sí, hermano Timo, quiero hacerle un comentario. Resulta que yo tengo un hermano pastor en Venezuela, ¿verdad? Y otro hermano me dijo, tú sabes que Benjamín utiliza ahora el himnario Celebremos. Yo no conocí el himnario Celebremos. De hecho, no lo conocí por muchos años. Entonces yo pensé, ¿y para qué nosotros necesitamos otro himnario? Ahí está Fe y Alabanza. Fe y Alabanza es el mejor himnario hasta ese momento en melodías latinoamericanas. Tenía un balance muy... Necesitamos Celebremos. Ahí está Fe y Alabanza. Muy bien. Yo tenía esa idea en la cabeza. Hasta ese momento yo pensaba que el mejor himnario tradicional era el himnario metodista y el mejor himnario latinoamericano era el Fe y Alabanza. Entonces, en agosto yo fui a visitar a Don Timo. Entonces comenzamos a hablar del Celebremos y yo le digo a Don Timo, le hablé de Fe y Alabanza porque ese es el himnario que el último himnario que yo canté cuando yo era un niño. Y Don Timo me dice, no, yo estaba en el equipo editorial. La sorpresa enorme. El hermano Timo había estado en el equipo editorial y el hermano Timo me sacó un himnario. Muy bien. Lo primero que me saltó a la vista fue la calidad del trabajo del himnario. Aunque no es importante para nuestra discusión, el hermano Timo salió con 3 formatos. Salió con un formato grande para la gente como yo que necesita leer con una lupa. Salió con el formato normal de abrirlo en el culto y salió con otro formato con espirales que facilita leer con piano. Y yo me quedé así sorprendido. ¡Wow! ¡Wow! Después comenzamos a hablar del himnario, entonces él habló exactamente de lo que dije y los hermanos Savage son héroes musicales en Sudamérica. El hermano Roberto Savage era el editor de Fe y Alabanza y su hermano Arturo fue el director del Instituto Bíblico donde mis padres fueron. O sea, los Savage eran nombre en la casa. De hecho, en los himnos que nombra el hermano Timo, Adelante Juventud, y había otros libros que se llamaban dúos, tríos y cuartetos. Yo nací con eso porque eso los tenía todos mi mamá. Pero volviendo a Celebremos,
Entonces yo me vengo aquí a Peoria. El hermano Timo me mostró una máquina y no solo eso, el hermano Timo tenía una colección de arreglos instrumentales. Yo nunca había visto eso. Entonces, pero como no había tiempo de estudiarlo, yo me vine a Peoria y me siento a estudiar el himnario. Y yo digo, wow. Entonces, el hermano Timo puso ciertas características en Celebremos que no hay en ningún otro himnario. La primera cosa que me dejó con la boca abierta el hermano Timo es que él tenía una concordancia para conseguir ese himno en otros himnarios. Y dije, wow, yo nunca he visto eso. O sea, si hay un himno que usted quiere conseguir, usted lo puede conseguir en otro himnario, lo cual me mostró una gran apertura intelectual del hermano Timo. El hermano Timo no está diciendo mi himnario y nada más. No, si usted tiene otro himnario, usted puede conseguir ese himno en todos los himnarios. Yo nunca había visto una concordancia de himnos. El hermano Timo editó la primera que yo he visto. Segundo, yo sigo hojeando y veo el índice de dueños de autor. Yo nunca había visto eso. O sea, el hermano Timo pone los nombres de los dueños de las melodías por si usted quiere hacer un arreglo o tiene derechos de autor. Y no solo eso, el hermano Timo le pone la información del dueño y le dice cómo hacer para trabajar con eso. Segunda cosa, nunca había visto eso. Tercera cosa, explicaciones acerca de los orígenes de los himnos. Tampoco había visto eso en ningún himnario. Las explicaciones de los himnos, usted tiene que buscarlas en otros libros. Pero en el himnario de Don Timo, ahí hay explicaciones. Dije yo, wow, no tiene que ir a buscar a la librería y rodearse de libros. Sigamos, porque la lista es larga. El hermano Timo incluyó un índice de notas biográficas. Tampoco, yo nunca he visto eso. O sea, si hay algo que a usted le interesa, va a conseguir un compositor o un escritor interesante en el libro. Otro índice que el hermano Timo incluyó, un índice de anécdotas históricas. O sea, cuando yo veo todo eso en el himnario me está dando toda una panorámica de lo que habla el himnario, no solamente el himno y la música y tóquenlo, sino una panorámica para tener una idea mejor de lo que está o por qué indirectamente está incluido en el himnario. El contexto, sí. Exactamente, el contexto. Después, el hermano Timo incluyó un índice de himnos basados en la Biblia. Puede ser que sea superfluo, pero no. Una vez más, yo no he visto eso en ningún otro himnario. Finalmente, hay una cosa muy interesante que apareció en Celebremos, que el hermano Timo pone los acordes para guitarra. Ahora, déjeme decirle por qué eso es importante. Eso es muy importante porque cuando usted ve acordes de guitarra, son con esos libritos de cancioncitas superficiales, baratas, que no tienen himnos. Entonces, en la adoración contemporánea, ellos editan un librito de canciones y le ponen la melodía y le ponen acordes de guitarra, pero no ponen ningún solo himno. Entonces, en ese tipo de himnarios sí aparecen acordes, pero usted no va a encontrar nunca música buena, sino musiquita barata. Ahora, ¿por qué eso es importante en el himnario Celebremos? Porque la guitarra es el instrumento por excelencia de Sudamérica. Siempre va a haber alguien que pueda tocar la guitarra. Y mi hermano es un guitarrista profesional con una maestría en guitarra y mencionó, esos acordes son muy fáciles. Entonces yo pensé, por supuesto, usted no tiene guitarristas con una maestría en la iglesia, ¿verdad? Generalmente va a tener un guitarrista que conoce los tonos básicos y eso es lo que está en el himnario Celebremos. Finalmente, la gran ventaja del himnario Celebremos fue la amplitud del repertorio, ¿verdad? Yo soy venezolano, amaba fe y alabanza. Es más, yo tengo fe y alabanza aquí en la casa como referencia cuando yo quería utilizar un himno latino. Es más, he dirigido coros de iglesia y cuando yo quería un himno latino, ahí estaba fe y alabanza. Pero descubrí que todos esos están en Celebremos, ¿verdad? Entonces, con respecto a la himnología latinoamericana, el himnario Celebremos era el mejor. Bueno, sigo buscándolo.
descubro que el hermano Celebremos tenía una selección de himnos clásicos. Yo soy un músico clásico. La música clásica es la música que yo he tocado toda mi vida. Y los himnos clásicos o de compositores clásicos han sido desterrados de los himnarios de la última generación. Hay himnos nuevos, relativamente nuevos, ahorita no me acuerdo los títulos, donde usted no encuentra himnos clásicos, solo encuentra himnos americanos tradicionales, pero no hay himnos clásicos. De hecho, el hermano Timo me sorprendió porque me nombró de un himno que está en Celebremos que es de Wagner. Wagner, yo nunca imaginé que iba a haber Wagner en un himnario. Sí, entonces él me dijo y lo fui a buscar, sí, es Wagner. Yo he tocado el himno profesionalmente, pero no sabía que se había hecho un himno. Ahí está en Celebremos. Entonces, ahí está la segunda gran característica de Celebremos. Si usted está inclinado a compositores exclusivamente clásicos, Celebremos tiene la mejor colección. Tercero, supongamos que usted no es clásico ni latino, usted solo quiere los himnos tradicionales. Celebremos, ahí está. O sea, si usted quiere cualquier tipo de música, Celebremos la tiene. Entonces, para mí lo constituyó en el mejor himnario que tenemos en la actualidad. Una pregunta, usted nos mencionaba cada iglesia, bueno, o cada denominación tradicional, metodistas, los bautistas, han tenido también su recopilación de himnos, bueno, pero no han fomentado los latinoamericanos, ¿sería tal vez la No, razón? Es, no, es cierto. Es más, yo tengo una colección de himnarios. Entonces yo tengo varios himnarios metodistas, tengo himnario presbiteriano, tengo himnario mentista, crecí con los himnos de vida cristiana, crecí con, mis padres crecieron con los himnos de gloria. O sea, yo conozco todos esos himnarios. De esos himnarios, el único que tiene algo latinoamericano es el himnario metodista, que tiene incluso un villancico venezolano, pero tiene alguno, pero no tiene la amplitud latinoamericana que tiene Celebremos. Y en ese caso es el único, porque en todos los himnarios que yo conozco, el repertorio latinoamericano no existe. No existe. Algunos tendrán Jesús es mi rey soberano, pero ese es un himno español. Pero algunos, no he visto. El único himnario que tenía música de Alfredo Colón era Fe y Alabanza, y ahora Celebremos. Pero usted tiene razón. La mayoría de los himnarios tradicionales no tienen música latinoamericana. bueno, y el deseo es también estimular o aprovechar la riqueza que hay en Latinoamérica, ¿cierto? O sea, sin menospreciar la clásica, ¿no? La de los hermanos Wesley, la de Lutero, No, es de alguna manera también honrar que Dios también ha dado talento, ¿cierto? Para componer himnos, ¿no? por supuesto, hermano. El Señor le ha dado talento musical a todo su pueblo y el talento musical del pueblo latinoamericano es enorme. Y afortunadamente el talento latinoamericano que Dios le ha dado a nuestro pueblo está representado en el himnario del hermano Timo. Y como usted dice, el hecho de que hay himnarios latinoamericanos, todos somos hermanos en la fe, los hermanos ingleses, los hermanos alemanes, los hermanos del pasado. Todos somos hermanos, todos alabamos a Dios, pero nosotros también alabamos a Dios. Claro, claro. ¿Cuál sería, hablando de himnos latinoamericanos, el país donde más produce himnos latinoamericanos? Hablando de, ya que tienen ustedes más claro estos datos, hermano Timo. Tratamos de incluir en Celebremos su Gloria himnos de todos los países. Desde luego hay países como Paraguay, que de pronto hay un solo himno. Uruguay, creo que hay 2 o 3. Otros países como Guatemala, México, Colombia hasta cierto punto, Venezuela, donde sí tenemos más himnos que se pudieron encontrar. Parte de la dificultad es encontrar esas joyas que han nacido. Y hablando de Jesús es mi rey soberano, es de Don Vicente. Es interesante que todos los himnarios en inglés
que han salido en este nuevo milenio. Todos los que yo he podido revisar incluyen el himnario y en los dos idiomas, el idioma del cielo y también el idioma de inglés. Tienen la letra en la misma hoja, dando crédito, reconociendo que aquí también Dios ha obrado. Cuando don Roberto nos contactó, el himnario Fe y Alabanza tenía ¿qué? 16 años, 66, 76, 81. Sí, tenía unos 15 años. Dijo, Timo, el problema es que los himnarios, después de unos 10, 15 años, empiezan a mostrar su edad y otros himnos han ido naciendo. Entonces, queremos hacer algo nuevo. El himnario himnario Celebremos salió en el 92, 2002, 2012, 2022. Estamos a 30 años de que salió Celebremos su Gloria. Y yo soy el primero en reconocer, ya es hora de que estemos actualizando con otros himnos que han salido, incluyendo himnos que por alguna razón quedaron marginados de Fe y Alabanza, de otros himnarios, y que vale la pena volver a incorporarlos. El hermano Francisco seguramente dirá el himnario Mantener el Faro Ardiendo, otros himnos que eran favoritos y todavía son de esos himnarios antiguos que por cualquier razón nosotros nos equivocamos y no los incluimos. Entonces, yo sigo muy pendiente, a pesar de mi Alzheimer, mi sordera, tantos detalles que a mis casi 82 años me afectan, a ver cuál es el nuevo equipo que podemos motivar para que tengamos otro himnario. Por ahorita digo, celebramos su gloria número 2, pero seguramente puede haber un título mejor, porque los himnarios, sí, hoy día están, pero se van mostrando su edad, así como las traducciones de la Biblia. Una pregunta, acláranos un poco eso de actualizar. ¿Es más porque las palabras ya no se entienden? Me está diciendo usted que evolucionó el castellano y así como la Biblia Valera, cuando la escribieron tenía eran otras palabras, hoy en día lo actualizaron. ¿A eso se refieren, actualizar? Bueno, en parte, revisando bien, vemos que por lo menos un tercio de Celebremos su Gloria prácticamente no se utiliza. Entonces, esos himnos que se incorporaron, pero que realmente el tiempo ha mostrado que no justifica seguirlos incluyendo en el himnario, se puede quitar. Pero estoy seguro que otros himnos que han nacido, los Getty, otros himnos que han nacido desde que salió Celebremos su Gloria, merecen estar en Celebremos su Gloria. Himnos de otros países, otras tradiciones. El himnario es algo viviente, y así como la traducción del 60 se reemplazó por la traducción del 95, y creo que hay otra traducción ahora del 15, que yo pues todavía no lo uso en mis predicaciones, pero que tomen en cuenta, si es la palabra de Dios, que hay que estarlo actualizando cuanto más nuestros himnarios, que pues ya no podemos decir que tienen la misma autoridad de la santa palabra que nos ha dado. Entonces, en ese sentido, soy el primero que quisiera motivar a otros. Yo no me siento ya capaz de hacer el trabajo que hicimos en los años 81, 82 hasta el 92, pero sí cuente conmigo que quiero ver cómo se puede sacar. Personas como hermano Francisco, otros, que podemos formar un equipo para tener algo digno de lo que merece. Se me olvidó traer algo que encontré ayer en cuanto a las últimas palabras de varias personas muy interesantes. Las últimas palabras que escribió o que dijo Leonardo da Vinci
muero, pero pidiéndole perdón a Dios y a la humanidad por no haber hecho algo mejor y de mayor calidad. Eso me dejó, bueno, si Leonardo da Vinci, habiendo pintado La Última Cena, Mona Lisa y cuantas otras cosas que él había hecho, no pudo decir eso, cuanto más nosotros, alabando al Señor, debemos hacer algo que sea lo mejor, lo que merece nuestro Salvador, nuestro Señor. A propósito de las últimas palabras de grandes hombres, permítame decirle las últimas palabras de dos grandes que yo admiro, Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach compuso el último himnario muriéndose. El himno se llama Ante tu trono me presento. Yo estoy en la universidad y el maestro dice que eso no es posible. Y yo pienso, claro que no es posible porque tú no tienes la menor idea. Tú no eres creyente. Seguramente Bach está casi viendo el cielo y está escribiendo el último himno y se va. El otro es otro titán de la música cristiana, Händel, el autor del Mesías. Händel dice, me quiero morir el viernes, me quiero morir el Viernes Santo para resucitar el domingo con mi dulce Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, yo le hago una pregunta. Búsqueme un inconverso que puede estar muriéndose y diciendo eso. ¿Saben que van a un mejor sitio? Hay un último que se llama Buxtehude. Buxtehude era un organista que Bach caminó como 300 kilómetros para escucharlo tocar. Era cristiano también. En la universidad yo estudié una obra que él escribió para órgano que dice Reflexiones sobre la muerte que sobrevendrá. Él sabe que está al final de su vida y escribió una pieza para órgano. Nosotros la estudiamos. O sea, para mí el testimonio de esos titanes de la música me inspira. Pensar de que las personas que son topes en su profesión, en mi profesión, que yo soy músico, la gente tope eran cristianos, me inspira enormemente. Era gente que hacía música con propósito, ¿cierto? O sea, Amén. sabía que los dones y talentos tenían un fin y era exaltar al Señor. Doctor Amén. Francisco, hablando de esta vejez en los himnos, o sea, de este reemplazo, ¿por qué solo para los nuevos? ¿Por qué los himnos clásicos siguen siendo clásicos y no los tocamos? ¿Quiere decir que eran más ricos los clásicos? Por decir, ricos en doctrina y en música, y hoy en día los nuevos, pues, aunque tengan la mejor intención, hay que actualizarlos. Me quedó sonando No, ese. no, yo no creo eso. Yo lo que creo es que tiene que ver parte con lo que dijo el hermano Timo, que es los himnos comienzan a caer fuera de uso, justificadamente o injustificadamente, ¿verdad? Por ejemplo, para contestar su pregunta, el himno Cabeza Ensangrentada de Bach. Yo nunca he escuchado ese himno cantado en una congregación. Nunca. Yo lo conozco porque lo toqué en concierto, sé que está en el himnario, sé que es de Bach. Ahora, ¿es justo que no se cante nunca en una iglesia? No. ¿Es justo que lo sacamos del himnario porque nunca lo cantan? No, no creo. Entonces yo creo que esa decisión es ya más subjetiva. Yo particularmente creo como músico clásico que los himnos de los grandes compositores no deben salir, así nunca se escuchen. ¿Por qué? Porque el mundo todavía reverencia Bach, Händel, Telemann, Mendelssohn. Ellos son reverenciados en el mundo de una forma que usted no se imagina. Entonces sería un insulto que usted llegue y saca un himno de Mendelssohn porque nadie lo canta. ¿Cómo si Mendelssohn todo el tiempo se toca en un concierto? Entonces, es una pregunta espinosa. Pero yo particularmente creo que un himno clásico o de un compositor clásico prominente no debe salir de un himnario.
Muy bien, muy bien. La hermana Eloísa tenía un video, ¿cierto, hermana? Con respecto a este tema, a una presentación, ¿no? Bueno, de pronto una pequeña introducción a la pregunta 7 termina diciendo, inclusive, parece que hay un himno en Celebremos su Gloria que tiene la misma melodía del himno real inglés. ¡Ay! ¿Será cierto eso? Y me pusieron a trabajar. ¿Cuál es el himno nacional oficial de Inglaterra? Descubrí que realmente no hay un himno que se considera el himno nacional. Hay 3, y descubrí que hay 3 himnos que se usan en diferentes ocasiones. Un himno, pues yo no lo conocía, se llama Jerusalén. Y hay una leyenda antigua en Inglaterra, que en algún momento Jesucristo viajó a Inglaterra y sobre todo estuvo en Glastonbury. Y aprovechando ese cuento, ese mito, esa leyenda, se escribió una poesía que tiene también su melodía y en muchas ocasiones en ese país se usa como si fuera un himno cívico. La letra, Luisa va a tocar ahí la melodía y voy a leer la letra. En estos pies de la antigüedad, caminar sobre las verdes montañas de Inglaterra, donde el santo Cordero de Dios fue visto en los agradables pastos de Inglaterra, y el rostro divino brillar sobre nuestras colinas nubladas. Y aquí se construyó Jerusalén entre estos oscuros molinos satánicos. Tráeme mi arco de oro, tráigame mis flechas del deseo, tráeme mi lanza, oh nubes que despliegan, tráeme mi carro de fuego. No dejaré de luchar mentalmente, ni mi espada dormirá en mi mano, hasta que construyamos Jerusalén en la tierra verde y agradable de Inglaterra. No tenía yo idea que es un himno apreciado por muchos todavía en esa nación donde ya ni la mitad de las personas siguen alguna iglesia tradicional. Son personas agnósticas, pero hay zonas donde este himno que acabamos de leer la letra se aprecia, se respeta. Hay otro himno que otra melodía que es bastante tradicional, que es Pompa y Circunstancia, Tierra, un himno que Tierra de Esperanza y Gloria, que nosotros usamos ese himno, es el 903 en el aparato Gloria para lo que lo quieren usar con frecuencia. Se considera como un himno cívico de Inglaterra. Escuchemos una partecita de este himno de Eduardo Elgar. El sonido, no está el sonido. Hermana Eloísa, falta el sonido. Yo quisiera, está en el himnario. Y es cierto, en el Celebremos está la melodía de Dios guarde a la reina, ¿verdad? Está en el himnario de Sí, Celebremos. no, Ahora, sí, digamos. lo gracioso es que no solamente está el himno de Inglaterra ahí, está el himno de Alemania también. Y de Finlandia. Resulta que Haydn va para Inglaterra y escucha God Save the Queen. Y Haydn dice, me encanta. Nosotros debemos tener eso algo en Austria para el emperador. Entonces se va para Austria y escribió un himno que se llama Dios salve al emperador Francisco. El himno se convirtió en un hit y aparece en el himnario Celebremos, con la música como Haydn la escribió. O sea, ahí está el himnario el himno de Alemania.
Y si el hermano Timo se refiere de Finlandia, seguramente que está pensando de Finlandia, de Sibelius. Sí, ese es el otro de los himnos que, aunque son himnos nacionales, también usamos las melodías en otro sentido. Pero lo curioso es que la tonada, que curiosamente se llama América, en algún momento también se consideró himno nacional de Estados Unidos y de 180 o países u organizaciones adicionales. Por ejemplo, en Francia, esa melodía que se usa para Dios abre la reina, se usó de los 1850 hasta el 1961. Liechtenstein, Oben am Hugen Rhein, hasta el 1951. El himno nacional del Imperio Alemán, Heil dir im Siegerhand, si perdone mi alemán, estuvo en uso desde el 1871 hasta el 1918. Y que decimos que el emperador austriaco Francisco II, Noruega, Kongestagen, se usó desde el 1906. Y los suecos, Bevaring Gud Varkung, entre el 1805 y el 93. El himno del Imperio Ruso, Molitva Rusik, estuvo del 1816 hasta el 33. Y, claro, himno nacional de facto de Estados Unidos, My Country, 'Tis of Thee, también muy común. 180 diferentes lugares y hay una anécdota interesante cuando se usaba en Francia. El Luis XIV en 1636 necesitaba ser operado. No tenían los quirófanos de hoy, no tenían el avance en anestesia, pues de pronto le daban licor, cualquier cosa al pobre paciente. Y era una operación muy delicada en el trasero del monarca. Así que para expresar su compasión y aliento mientras se operaba, Madame de Brinon, superiora de la Casa Real de San Luis, escribió una letra especial usando la música de nuestro himno 68. Y eso sirvió, mientras que cantaban ese himno a plena voz, sirvió para que pudieran operar a su majestad. Y durante tiempo ese himno se incorporó popularmente en los actos cívicos de Francia. Pero ¿cómo aterrizó en Gran Bretaña? Pues ya el hermano Francisco comentó, y fue Jorge Federico Handel, compositor en la corte de Inglaterra, que conociendo la tonada, había llevado la tonada a Inglaterra. Así que 180 lugares, pero lo interesante es que 120 obras clásicas de grandes compositores usan esa gran melodía, que es melodía muy sencilla, pero es la tonada, lo que usamos en nuestros seminarios para cantar el himno 68. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, y así nos redimió. Gloria a Él. Bueno, me alargué un poquito en la respuesta a esa última pregunta del hermano Rosenberg, pero... Bueno, el tiempo, no, llegamos al final, pero creo que esto ha sido un abrebocas para rescatar, ¿cierto? Para que no dejemos perder la riqueza espiritual de los himnos a través de la historia. Creo que ustedes han hecho bien la aclaración que hasta hay latinoamericanos componiendo himnos para que las iglesias podamos aprovechar. No solo hay que depender
ser consumista de lo de afuera de América. También Latinoamérica produce buenos himnos y démosle la oportunidad también para adorar a Dios, porque bien dijo el doctor Francisco, el himno está hecho para poner la mirada arriba, no aquí abajo. Entonces, que este programa ha tenido la intención eso de hablar este tema tan importante, de que necesitamos volver a los himnos y seamos más sensatos de que el culto de la iglesia es para honrar a Dios, no honrar nuestra carne, no honrar otras cosas que no se honran, ¿cierto? Entonces, yo quiero darle las gracias al doctor Francisco Marchán, el hermano Timoteo Anderson, la hermana Eloísa, por habernos acompañado en estos dos programas sobre himnos. Gracias también por este trabajo de Celebremos su Gloria. Sé que aunque venga otro himnario nuevo, cada uno ha contribuido, ha sido importante en la historia para cada generación. Que las próximas generaciones valoren y no se pierda esa riqueza, ¿cierto? Del pasado, ¿cierto? Porque si descartáramos el pasado, no leeríamos la Biblia. Y hay que Claro, valorar lo pasado que Dios ha dejado, ¿cierto? Entonces, muchas gracias nuevamente para ustedes. ¿Alguna palabra final, doctor Francisco? me parece muy loable su interés en los himnos en el momento que vivimos una decadencia espiritual, musical, cultural, social, de todo tipo, y esa decadencia está llegando a la iglesia. Entonces, cuando hay una persona un líder cristiano que nos trata de regresar a, a la correcta adoración de Dios, es muy loable. Lo felicito y le deseo lo mejor en su deseo de preservar los himnos. Gracias. Este programa se llama Una voz en el desierto. Volveos a los caminos antiguos, dijo el profeta. Y esto de los himnos aplica muy bien. El hermano Timoteo, ¿algunas palabras finales? No, solo mi agradecimiento, me uno a la palabra del hermano Francisco, de que el hermano Rosenberg es voz en el desierto, pero recordando a la iglesia la importancia que nuestra doxología debe tener el mismo valor que nuestra teología, que son los dos campos que tienen para mí igual valor. Y que hoy día lamentablemente se ha perdido en la parte de doctología, se ha hecho algo muy barato, algo mediocre, y no es lo mejor que somos capaces de hacer. Así que muchas gracias, hermano Rosenberg. Bueno, gracias hermana Eloísa nuevamente y a los oyentes que nos escuchan por la radio, les recuerdo que en la página web www.unavozeneldesierto.org puede volver a escuchar este programa o en YouTube en el canal Una Voz en el Desierto INTL. Recomiendo estos programas si usted es amante de los himnos, amante de la palabra de Dios, que este programa, esta serie de entrevistas sirva para motivar a otros más a que volvamos a los himnos. Hasta aquí, Dios nos ha traído hasta aquí el Señor, que el Señor siga bendiciendo hasta pronto.